Bueno, mis amigos, ya se comienzan a conectar todos ustedes una vez más acá en nuestra convocatoria de los viernes, La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, asuntos interesantes por demás desde nuestro punto de vista y también la de nuestro compañero, el ingeniero Orlando Pla, que como todos ustedes saben, ya en el segundo segmento vía telefónica estará con nosotros acá platicando un poco sobre los asuntos de importancia internacional. Gracias siempre por estar acá y por, como he dicho yo tantas veces, ¿no? Querer tomar un tiempo, un viernes, para escucharme a mí, mi madre, y para lo que Orlando pueda opinar. Gracias siempre. Compartan este video, le dan un like para que apoyen obviamente la distribución a través de las redes sociales de La Otra Realidad y también para que nos apoyen de esa forma o manera, para que vean que son muchas más las personas que están buscando otras respuestas, contestaciones tal vez a tantos asuntos que pues no se tratan con la seriedad necesaria o que tal vez no le interesa a nadie realmente exponerlos de la manera más diáfana, más clara o sobre todo más directa. Así que una vez más, gracias por estar aquí en La Otra Realidad. Antes de entrar en materia directamente y darnos aquí un poquito de agua para que se aclaren las cuerdas vocales. El calor acá está infernal. Con esto tenemos que bregar, ¿no? En todos los años que he vivido, pues nunca habíamos tenido tanto calor en un octubre. Agosto siempre había sido caliente, septiembre, pues ahí pues más o menos, con los huracanes encima, pero hemos visto un cambio radical de las condiciones ambientales que no son las que se describían antiguamente. Y cuando digo antiguamente, en la época en que éramos muchachos, nosotros crecíamos y durante tantísimos años que hemos estado todavía aquí caminando aquí en el planeta Tierra y no es fácil, ¿no? Tenemos un mundo cada vez pues más hostil, condiciones más difíciles de vida y todo esto pues va unido, ¿no?, a un desgaste masivo de los recursos naturales que necesitamos definitivamente para sostener la enorme población mundial. Y además de todo eso, ¿no?, que la civilización siga en esa avanzada tecnológica que se han propuesto y a ver dónde nos lleva este camino, si es que vamos realmente para algún lugar. No hemos visto todavía descrita, ¿no?, una meta, ¿no?, de un destino que pueda ser tal vez lo que anhela la humanidad, porque recordemos que la humanidad está fraccionada en cientos de religiones y creencias, fraccionadas por ideologías políticas, por gobiernos, por la economía en lucha, por tantas cosas que podrían dividir al ser humano y que nos mantienen en conflictos continuamente, y todo eso es la realidad del mundo. No la podemos tapar, no podemos cambiarlo, no está, qué sé yo, esto descrito a tal vez como lo percibe o lo cree alguien, sino meramente no es la realidad fría. Es lo contundente que tenemos frente a nosotros y son los eventos diarios que nos recuerdan una vez más que estamos en este mundo. En un mundo que muchas veces se transforma en un mundo de mentiras y en otras ocasiones pues en un mundo donde pues nada es perpetuo, ¿no? Todo se descompone, todo tarda mucho, como diríamos nosotros, en hacerse y muy poco en deshacerse. Ese es el detalle aquí, en lo que se dan cambios y se transforma, ¿no? Desde el punto de vista humano, inclusive si nos vamos al punto de vista de la naturaleza y la geología, ¿no? Tardan muchísimas las cosas en lo que se dan y pues lo que duran realmente no es suficiente para poder entonces ejecutar con conciencia plena la vida que hemos experimentado, vivido aquí y ahora. Así que bueno, gracias por estar conmigo una vez más. Tengo hoy una serie de temas bien interesantes, pero antes que eso, quiero traer nuevamente a colación acá la actividad que tenemos el próximo sábado 19, estamos en el Yagüez. Bastante rápido se ha ido, obviamente, la boletería en el Yagüez. Vamos a estar allá el sábado 19 de octubre, 8:30 de la noche, Top Secret 2.0, en Mayagüez para los amigos del área oeste, noroeste, suroeste. Es ahora o nunca, definitivamente, pues no sé cuándo regresemos a Mayagüez o en esa región con una actividad de esta envergadura. Pero esta es la oportunidad que hemos tenido y hacía muchos años ya que no visitábamos a Mayagüez para presentar alguna conferencia, así que ahí estamos para ustedes. Top Secret 2.0, lo que se supone usted no deba saber. Vamos a estar ¿cuándo? Este próximo sábado, la otra semana, a las 8:30 en el Teatro Yagüez. Boleto, molusco.com o asumo, tal vez, quién sabe, en la boletería del Teatro Yagüez. Dicho eso, recordarles que estamos con los amigos allá en Orlando. Mi madre, pasó Milton, la vida continúa.
17 personas murieron durante el embate al huracán, hubo los tornados, 133 avisos de tornado, 43 de ellos confirmados, bueno, 4 personas murieron obviamente directamente por los tornados y todavía se sigue en la mitigación, la reparación eléctrica y la infraestructura en la península de la Florida, pero parece ser que estamos en pie como se había pronosticado, habíamos ya proyectado que estaremos el domingo 27 de octubre, apunta, domingo 27 de octubre, allá en el Rosen Center, creo que es como se llama el lugar, si mal no recuerdo, es donde vamos a estar precisamente presentándonos en estos días. El domingo 27 a las 6 de la tarde vamos a estar allá en Orlando para todos ustedes. Así que el Rosen Event Center es el nombre exactamente, Rosen Event Center, me corrían por acá. Así que vamos a estar con ustedes precisamente ese domingo 27 hasta ahora, si no se acaba el mundo, si no sucede, qué sé yo, la hecatombe o qué rayos, lo que aparezca a última hora que cambie el destino de todos, pero por el momento esa es la agenda. El 27 vamos a estar ya en Orlando. Boleto, molusco.com. Tiquetera, aplica en Puerto Rico, no sé si aplica en Orlando, pero allá es molusco.com. Así que dicho eso, también añado, para que no se me pase, mi madre, por poco se me va. Estamos el 2 de noviembre, 3 días antes de las elecciones en Estados Unidos y 3 días antes de las elecciones, obviamente, acá en Puerto Rico. Vamos a estar en el Bellas Artes de Santurce, Top Secret 2.2. Mi madre. Upgrade, vamos a un grado más adelante y más información verídica sobre todo y neurálgica dentro de todo este ámbito de las operaciones encubiertas en Puerto Rico y de cuál es el papel real nuestro acá y el porqué de nuestro estatus, entre tantísimas otras cosas más para despertar a los durmientes. Eso será noviembre 2, Bellas Artes Santurce, sábado 8:30 de la noche, molusco.com, tiquetera o, como hemos dicho otras veces, en la boletería de Bellas Artes Santurce. Cumplido ya con esos compromisos, ya ha salido de todo ese asunto, vamos directamente a lo que nos trae esta noche, una vez más acá con ustedes en la otra realidad. Bueno, Berlín, la capital de Alemania, todos recordamos obviamente desde la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el muro de Berlín luego y todas estas cosas que han sucedido a través de la historia de Europa y del mundo, pues Berlín siempre se ha convertido, ¿no?, en una capital donde se llevan a cabo negocios económicos, donde corre obviamente el control económico de la Unión Europea. Recuerde que el euro es controlado por Alemania, no es por otro país, es Alemania quien tiene el control del euro. Por otro lado, pues Estados Unidos del dólar, ¿no? Y por ahí podemos seguir hablando de las monedas internacionales, la libra esterlina, el yen japonés, el yuan chino, el rublo ruso, el que usted quiera. Compre la que usted quiera invertir y a ver a dónde llega. La cuestión es que hoy precisamente, y durante el día de ayer, y hoy también siguieron las negociaciones que se han estado planteando para que se le aumente la ayuda económica a Ucrania, ¿no? Volodymyr Zelensky, ¿no?, el presidente ucraniano, se reunió precisamente con el canciller alemán, allá en Alemania, con Olaf Scholz, allá en Berlín, y estuvieron platicando precisamente en los acuerdos que podrían tenerse en los nuevos acuerdos para llevar más capital, 1.400 millones de euros, ¿ok? 1.400 millones de euros, donde incluiría no solamente las ayudas a Alemania, sino de otros países directamente, como Bélgica, Dinamarca, Noruega, dentro de un grupo, un paquete económico que pueda sostener la posición defensiva de Ucrania ante Rusia. Esto incluye nuevos armamentos de nueva generación, lanzamisiles, armamentos antiaéreos, artillería, nuevos drones, todo lo que está en tecnología viable en estos momentos de parte de estos países que pertenecen a la OTAN por un lado, que son parte de la Unión Europea y que es parte de la negociación que está ocurriendo en estos momentos. 1.400 millones de dólares adicionales a las otras ayudas que ya se habían dispuesto, inclusive las de los Estados Unidos. Pero también Alemania ha llegado a un acuerdo con Zelensky para contribuir con otros 170 millones de euros para reparar los peores daños a la infraestructura energética de Ucrania. Es decir, lo que han estado destruyendo los misiles y los drones rusos en los últimos meses. Bueno, desde que comenzó la guerra todos sabemos que una de las estrategias militares de Rusia es destruir la infraestructura eléctrica, el grid eléctrico, y afectar obviamente todo lo que tenga que ver con la calefacción, porque el frío allí es, como dicen, el invierno ruso es el invierno también de Kiev, es el invierno ucraniano, o sea, ese invierno en esa región eslava es terrible y lógicamente los rusos apostaron a que destruyendo, ¿no?, los sistemas de calefacción, las líneas de gas y sobre todo la electricidad, pues podrían hacer
que el pueblo ucraniano se rindiera por frío, por hambre y luego por miedo. No ha funcionado hasta este momento y lo que está apostando Alemania es contribuir con estos 170 millones de euros para poder reparar esos daños en esa infraestructura energética de Ucrania y restablecer el sistema de calefacción del país antes de que llegue ahora, ¿no?, el invierno, ¿no? Cuando llegue ahora el invierno boreal a aquella zona, pues definitivamente esté Ucrania preparada para lo que pueda hacer. Así que ojo a todo esto. Nuevamente sigue la danza de millones y billones de dólares. Esto es pues una guerra donde la inversión es increíble, ¿no? Se ha gastado más dinero que en cualquier solución contra cualquier otro problema, sea este médico, ambiental, geológico, pobreza, riqueza. Las guerras absorben demasiado, ¿no? Aquí el problema, y esto hay que entenderlo dentro del esquema de la comprensión lógica de las guerras, es que la guerra, como hemos explicado muchas veces, es la política de otra forma, otra manera hecha. La política es otra forma, manera de entablar o de establecer modelos económicos. Uno entiende esa ecuación, pues le es más fácil poder ver hacia dónde rompen las cosas en un momento dado debido a las conveniencias económicas, las inversiones que corren con todos estos conflictos. Ahora bien, esto es bien importante señalarlo una vez más, porque al final del camino, oiga bien, la guerra se sirve a sí misma. Es decir, los propósitos de la guerra se pierden. Un ejemplo de esto, y perdonen ustedes, porque por poco estornudamos un poco fuerte. Aquí lo que sí es importante, hay que recordar otras guerras que se han peleado, no únicamente guerras militares a gran escala, Segunda, Primera Guerra Mundial, Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico, etcétera, lo que se ha dado, sino como en un momento dado guerras que se han proclamado por décadas, como la guerra contra las drogas, han perdido su propósito. Se han perdido en el mare magnum de las cosas, en ese mar de cosas donde nadie sabe realmente, como he dicho muchas veces, es un cliché, pero hay que mencionarlo, nadie sabe para quién trabaja. Porque todos sabemos, ¿no?, las conexiones que tienen, por ejemplo, las agencias de inteligencia como el tráfico internacional de drogas. Y eso no se puede tapar el cielo con las manos. Y la cantidad de investigaciones referentes precisamente a eso y de qué forma o manera se canalizan fondos oscuros para llevar a cabo operaciones políticas, operaciones de espionaje o dentro inclusive del esquema de multinacionales y posición estratégica dentro de la economía mundial. Todo esto es ¿cómo diría yo?, una ramificación complejísima, ¿no?, multifactorial, que en ocasiones pues se le pasa el ojo, ¿no?, al neófito, se le pasa el ojo a la gente común y corriente, y en la mayoría de los casos son muy pocos los economistas o los analistas reales, ¿no?, que quieren tocar ese tipo de asuntos. Lo que lo hacen, pues lo hacen de una manera, pues, ¿qué diría yo?, un poquitito tapada en momentos, o otros lo exageran y lo ponen en el sensacionalismo para vender un libro y atraer la mirada pública, y usted cuando lee el libro realmente pues se da cuenta que lo que sí es importante y los puntos que podrían ser en todo esto impactantes, pues meramente eso se obvian o se dicen entre líneas. Obviamente cuando se hablan de estas cosas no se puede hablar muy claro porque la vida del que está tratando el asunto pues está en juego y eso hay que entenderlo. Es muy difícil que usted tenga aquí a través de los medios cibernéticos, digitales, YouTube, fanpage, que puedo usar yo acá, Andrew Albrecht Shalom, aquí en mi página oficial o en mi canal de YouTube, o muchos otros youtubers o otros más que tengan diferentes plataformas que realmente puedan develar información que sea clave, neurálgica, que de verdad pueda desenmascarar todos estos asuntos. Eso nadie lo hace. Cuando usted ve ese tipo de publicación, usted se da cuenta que es un coge bobo. No, es como el que te vende el libro para que seas millonario y cuando abres la página te diga, haga un libro que le diga que se haga millonario. Es lo único que dice el libro. Y ante estos asuntos, perdonen ustedes, hemos visto, ¿no?, cómo tantísimas cosas se especulan a través de las redes sociales. Nosotros hablamos aquí con datos, aquí yo no vengo a inventar, vamos a aclarar la cabeza, vamos a ponernos en la línea, en la sintonía. Aquí yo hablo con los datos, ¿no?, proyectamos las noticias, traemos datos adicionales que usted todo lo puede confirmar. Es meramente, como he mencionado en muchas ocasiones, es montar el rompecabezas. Si usted tiene la capacidad de alinear las ideas, de alinear la información, de buscar las secuencias, ¿no?, y poder tener obviamente la ruta que lleva a todo eso, hacia dónde lleva, pues se va a dar cuenta entonces cómo es que la cosa funciona. Por eso inclusive, cuando se descubrió, y he usado esto muchas veces ejemplo, el escándalo de Watergate, que obviamente señaló directamente a Richard Nixon, el mismo periodista que trabajó con el escándalo de Watergate, que escribió el libro, es el mismo periodista que está escribiendo un libro que ahora sale próximamente sobre Donald Trump, lo sabe, ¿verdad?, donde implica todas las relaciones de Donald Trump con Moscú,
con Putin, el panismo, los intercambios económicos y lo que se supone usted no deba saber. Pero como aquí si uno habla de eso, inmediatamente brincan 2 o 3 fanáticos acéfalos que aparecen por esas cunetas de la vida para decir que es que uno odia a Trump, porque es que Trump es el Mesías. O si uno dice algo en contra de Kamala Harris, aparecen 2 o 3 cavernícolas que le quieren arrancar la cabeza a usted. Y si lo ataca a los dos, pues dicen que usted es comunista. Y si ataca a los comunistas del patio acá en Puerto Rico o a los de otras partes del mundo, le dicen que usted es fascista. Y porque es que andan con la cabeza empequeñecida, no microcefálica. ¿Por qué? Porque la realidad es que no podemos ser enanos mentales. Tenemos que ampliar los horizontes, ampliar nuestros rangos de alcance, ¿no? Abrir el abanico para poder ver todas las cosas que están concatenadas, conectadas, relacionadas, para entender el mundo mejor. Si no, siempre va a estar usted en el programa que le han diseñado. Me explico, por la ruta de viaje, por el camino que usted quiere, por la disonancia cognitiva, donde usted no llega a entender las cosas que le llegan, donde lo someten a un bombardeo, ¿no?, de informaciones a través de los sentidos, que no tienen ningún tipo de sentido precisamente para mantenerlo confundido, y usted cree que conoce la verdad, que conoce, qué sé yo, la realidad, que vive allá en la cima del Olimpo y pida que hay. Nosotros ni cerca de la cima del Olimpo, ni siquiera acá cerca de la cima del Yunque. La realidad es que una vez más yo vengo a exponer estas cosas y no hay que explicarlas mucho. Los que nos siguen por tantísimos años entienden muy bien cuál es la línea de nuestro pensamiento y que por eso es que este es un programa ecléptico. Entendimos, no es fanático, no es un monotema. Yo no traigo monotemas. Y no estamos aquí con causas específicas o ideología, cargando ideología, y menos a cualquier zángano candidato político de los que a mí ni me interesan. Así que ese tipo de cosas hay que superarlas o quedarnos, ¿no?, en la mediocridad y a ver que llueva o no llueva, que Dios reparta suerte. Despierta durmiente. Hay que ver más allá de lo aparente, y lo he dicho tantas veces a través de tantas décadas. Bueno, aquí importante, aparte de esta cuestión de Alemania, ¿no?, del acuerdo entre Olaf Scholz y Zelensky, y lo que va a venir ahora en miles de millones de dólares para seguir sosteniendo la posición de Ucrania, específicamente ahora que viene en invierno, cuando se congelan, obviamente, se ponen fangosos los caminos, ya no hay forma de que por ejemplo, la infantería blindada puede avanzar, tanques, vehículos blindados, nada de esto puede avanzar más. Los movimientos se convierten obviamente dentro de trincheras, ataque de mortero, artillería, van a seguir los drones volando cuando puedan volar por las condiciones del tiempo, vis a vis obviamente los ataques que puedan haber de misiles, etcétera. O sea, la guerra ahora cambia. O sea, esta guerra Ucrania tiene 3 facetas, que es lo que nadie le ha explicado en esto. O sea, aquí hay 3 facetas obviamente cada vez que hay guerra, que la guerra está en diferentes estaciones del año y se operan de diferentes formas o maneras. Por eso en una época del año hay avances, por eso en otra época del año hay retroceso, ¿no? Hay, por ejemplo, retiradas estratégicas, y por eso en otras épocas del año hay trincheras, ¿no? Todo el tiempo, cuando es posible, se bombardea a distancia, que es lo que ha estado pidiendo Zelensky para disque, créalo usted como quiera, o los que saben, obviamente, de tácticas militares, dice empatar la pelea con el alcance de pegado de poder de fuego con Rusia y poder obviamente mantener entonces en línea o raya cualquier avance que se quiera hacer, sometiendo a Rusia a bombardeos internos, por lo que no tendría entonces la capacidad de poder empujar grandes ofensivas terrestres, cosa que es lo que es la teoría. La práctica, pues bueno, veremos. Bueno, dentro de todo eso, mientras hablamos de todo esto y hablamos de Rusia, pues hay que hablar de Rusia y de Irán. O sea, todos estos países están obviamente en la palestra pública a nivel internacional, en la discusión. O sea, estamos en un mundo de confusión y tenemos grandes problemas en la actualidad. O sea, nadie puede estar feliz. Hombre, nadie puede estar feliz con una guerra que está por convertirse en una guerra total en el Oriente Medio, porque cada minuto que pasa es posible que estalle la gran guerra y no se quede allá meramente bombardeando el Líbano y desintegrando a Beirut, o bombardeando a Gaza lo que queda, si es que queda algo de Gaza, y matando a los pocos sobrevivientes que queden. O sea, aparte de eso, ya estamos obviamente en el punto, en la línea roja, en el último momento de lo que podría ser una gran guerra en el Oriente Medio, que incluye obviamente el norte de África completo hasta llegar al Golfo Pérsico, ¿no? Y esto podría envolver otros países en la periferia, ¿lo entendió? Y que no necesariamente dentro del análisis político que se hace sobre los intereses que hay entre estos países de la OPEC, obviamente las ideas que puedan haber dentro del ámbito ideológico y político de diferencia entre unos y otros en la región, vis a vis los grandes intereses económicos que sí impulsan, ¿no?, el mercado de la OPEC y todas las cosas que aquí hemos desglosado en diferentes momentos. Es importante señalar una vez más que la mayor parte de los países árabes no están en contra, o no es que estén a favor, pero no están como en la mirilla, no tienen en la mirilla a Israel. La mirilla está sobre Irán. Y si no entendemos la historia de la región,
Y los datos que hemos podido estudiar por tantísimos años sobre los conflictos, ¿no?, entre Irak, Irán, la competencia y los conflictos entre Arabia Saudita e Irán, vis a vis otros países de la región, de todos esos grupos obviamente de naciones árabes, pues no vamos a entender cuál es el verdadero reto. Y no solamente es un reto religioso, pues chiitas y sunitas, que obviamente tiene, ¿no? Tiene un trasfondo milenario ya, el momento en que estamos aquí en el siglo XXI, y que siempre ha sido un conflicto tajante entre ellos. Y por otro lado, a esto hay que definitivamente compensarlo ¿con qué? Pues obviamente con la competición económica y con el poderío militar en la región. ¿Qué país va a tener la cabeza en el Oriente Medio? Saben muy bien los países árabes que Israel no va a regir el Oriente Medio elemental. No invente que si la profecía está que usted, hombre, no. Vamos a ser racionales. Y con los datos, no como son ahí. No lo que aquel dice, sino lo que hay. Israel obviamente es la única democracia bona fide, entre comillas, allí en el Oriente Medio, versus, como he dicho tantísimas veces, una serie de reinados, ¿no?, de jeques, de reyes, príncipes, etcétera, o dictadores. Porque usted tiene por otro lado también teocracia. Recuerde usted que aunque Irán es una teocracia, también Arabia Saudí lo es con sus reyes, lo sabía. También, o sea, usted tiene que ir empatando la pelea en la región y quiénes están en competencia versus quién está versus quién. Lógicamente a los países árabes les interesa que alguien haga el trabajo sucio, ¿lo entendemos? Y Israel es perfecto para hacer el trabajo sucio. ¿Quién no mejor que un gobierno sionista, ¿no? ¿Quién no mejor que alguien que ha estado siempre en guerra contra los países árabes y vis a vis los países árabes contra ese país? Pero que en esta ocasión son los persas, no somos nosotros. Nuestro mayor enemigo aquí, y entiéndalo y estudia a profundidad esto para que lo pueda comprender, nuestro mayor enemigo desde el punto de vista de los grandes intereses económicos y políticos de los países árabes es Irán, no es Israel, es Irán, ¿ok? Todos ellos saben que Israel tiene armas nucleares y nunca, dígame cuándo, los ha amenazado con usarlas. Israel no ha llevado operaciones contra otros países lejanos a no ser que haya detectado supuesta y alegadamente construcciones de reactores nucleares, como he explicado muchísimas veces en conferencias y por estos medios también, como se atacó a Irak, como se atacó a Siria destruyendo instalaciones, ¿no? En Siria se destruyeron instalaciones de fabricación de armas químicas y también lo que se estaba haciendo en un principio como parte, ¿no?, de un proyecto nuclear. Lo mismo ocurrió allá en Irak. De hecho, en Irak, Estados Unidos bombardeó un sinnúmero de instalaciones creyendo que eran plantas químicas para hacer armas de destrucción masiva, y lo que destruyó fue que destruyó lecherías, ¿no? Destruyó procesadoras de leche y murieron cientos de miles de niños. Y eso es un crimen contra la humanidad. Verifique y me dice si es o no es así. Mire qué simple. Dicho eso, una vez más, regresando acá a todo esto, hay que despertar, mi hermano. Definitivamente. Hay que caer en tiempo. O sea, la gente tiene que salir del marasmo y tiene que empezar a pensar de forma inteligente, a activarse, usar las neuronas, ¿no? Como he dicho, esas sinapsis tienen que trabajar bien. Y tenemos que entender cómo las cosas tienen repercusiones en los 4 puntos cardinales del planeta. Y que lo que está lejano, y lo vuelvo a repetir por enésima vez, no es que está lejano, está aquí. Y nos afecta aquí. Los precios de petróleo, combustible, derivados de petróleo, alimentos y todo lo que usted le dé la gana, cuando le dé la gana y como le dé la gana. Si usted cree que es más importante la politiquería baratex del país y todos esos tontos criados y bobos útiles que andan por ahí, pues usted está fastidiado. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos gobierna aquí, ni va a gobernar aquí. Mastica con las neuronas. Y aquí tenemos un gobierno de facto, y es el Congreso de Estados Unidos y el Departamento de la Defensa, utilizando obviamente subsidiarias de inteligencia. Y esa es la verdad, y le guste al que no le guste, y el que no lo sabe es que no ha estudiado nada, ni sabe dónde vive, no sabe dónde tiene el ombligo para empezar. Así que, entendiendo eso de partida, que es crudo, pero es la verdad, nada más con el testigo, es la verdad, y no es que sea mi verdad, es la verdad, porque está más allá de lo que yo crea o no yo crea, están ahí, meramente muévase, estudie y despierte. Dicho eso, oye, seriamente, entonces tenemos que ver cuál es nuestro papel con toda esta interacción internacional que hay, y cómo somos, como he dicho tantísimas veces y presentamos en Top Secret 2.0, alegadamente somos el filtro y la barrera de la conexión antillana de tráfico de drogas y de movimiento terrorista supuesto y alegadamente en diferentes islas como Trinidad y Tobago, o la actividad china en Antigua, o otras regiones del archipiélago de las Antillas Menores, donde la inteligencia de Estados Unidos continuamente tiene observaciones de movimiento, como en Puerto Rico, y lo he discutido anteriormente, y si no lo sabía hoy se enteró, como en Puerto Rico obviamente se sacan fondos por diferentes ciudadanos, algunos ya naturalizados en Estados Unidos, otros que siguen siendo extranjeros y se sacan fondos para el Oriente Medio, para todos estos grupos yihadistas
que inclusive Israel declaró que había matado allá en la región de Cisjordania al líder del yihad islámico palestino en aquella zona. Pero bueno, todas estas cosas están ocurriendo y Puerto Rico está en el epicentro de muchísimas de ellas. Y usted ni se enteró, y la prensa ¿cuándo ha hablado algo de eso? Nunca. Por eso nosotros presentamos en conferencia que es investigación de campo, investigación obviamente de datos, de documentación, de todo lo que se puede hacer para montar obviamente algo con solidez y trasfondo. Pues no lo encuentra usted acá en los medios de publicidad porque está que censurado, es tabú. ¿Entendimos? Tabú. Una vez dicho eso, para que la gente se ponga para lo suyo y empiecen obviamente a buscar, a escudriñar más allá de lo aparente, pues bueno, ¿qué está pasando? Pues bueno, hubo una reunión precisamente entre Vladimir Putin, ¿no?, y el presidente, o el nuevo presidente Masoud Pezeshkian, que es el nuevo presidente de Irán, que no manda nada en Irán, vamos a entenderlo, no manda nada, manda allá a Ayatollah Khamenei y manda obviamente a los generales de Quds. Esos son los que mandan en esa teocracia. El presidente más bien es una figura decorativa, como pasa en muchos países que todos sabemos, algunos que se duermen en Casablanca y tantos más. Pues hay que entender que hay unas cosas que son figuras decorativas o que meramente no son el símbolo de una causa particular, mientras son otros los que toman las decisiones importantes en otras reuniones, en otros cuartos. Dicho eso, pues bueno, esta relación se encontró precisamente en una reunión a nivel internacional, que estaban obviamente allá en Eurasia, donde estaban concentrados en Asia Central, varios países discutiendo, inclusive países árabes también discutiendo, ¿no?, nuevos tratados bilaterales y tratados internacionales entre ellos de intercambio económico, entre otros asuntos más, ¿no? Esto es importante que lo mencionemos, porque precisamente mientras Vladimir Putin y el presidente Pezeshkian están allá discutiendo en la reunión que tuvieron, aparte de lo que se estaba llevando a cabo, donde se está buscando diríamos nosotros, la ampliación de las relaciones entre Rusia e Irán, donde se está buscando apoyo ante el posible ataque que pueda ocurrir en los próximos días, porque no va a ser de aquí a un mes, despierta durmiente, en los próximos días de Israel, la llamada represalia por el pasado ataque de Irán, o el segundo ataque que llevó Irán en contra de Israel. Aquí se está buscando alegadamente apoyo. Hay que entender que Rusia no entraría directamente en una guerra en el Golfo Pérsico. Eso no es posible, y yo lo digo desde ahora hasta el fin de los tiempos. No es posible porque Rusia no puede partir en dos sus fuerzas militares. Aparte que las fuerzas militares de Rusia que llegaran acá tendrían que ser las navales y las aéreas de largo alcance, y esas se las van a tumbar a medio camino, lo sabías, ¿verdad? Mastica con las neuronas. Así que Rusia no tiene la capacidad militar para entrar en conflicto directo en el Oriente Medio. O sea, no está posicionado para eso. Tiene una guerra que bastante trabajo tiene, donde tiene que meter la mayor cantidad de municiones y armas. Si no fuera así, no estaría comprándole armamentos a Corea del Norte. ¿Es o no es así? Obvio. Así que definitivamente no tiene un exceso de armamento de última generación para enviárselo para que Irán pueda pelear una guerra mientras ellos están tratando de salir, ¿no?, del atolladero de Ucrania. O sea, hay muchas cosas en este juego geopolítico y hay que ver entonces cómo se pueden montar esquemas militares y económicos para sustentar las posibilidades de un movimiento estratégico en un momento dado. Y en ese caso, Rusia puede apoyar de muchas formas, ¿no? Con tecnología, como está apoyando a Corea del Norte, tecnología de misiles, tecnología para satélites. ¿Por qué? Porque Irán tiene la capacidad de poner un satélite en órbita, como ya Corea del Norte demostró de una manera un poquito, qué sé yo, arcaica, que también puede ponerlos en órbita. Así que obviamente Irán sí tiene un proyecto de cohetería más avanzado que el que tiene Corea del Norte. Corea del Norte se adelantó por décadas en su arma nuclear porque fue la primicia que tuvieron y fue la urgencia que tenían. No han utilizado ninguna, gracias a Dios, nadie sobre la faz de la tierra después de Hiroshima y Nagasaki ha llevado a cabo ese disparate. Hoy en día hay muchos detentes para que eso no ocurra, ¿no? Muchos disuasivos. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Que sea improbable es una cosa, vis a vis que sea imposible, que es otra. Imposible nada es. Vamos a masticar con las neuronas. Improbable es una cosa. Posible sí es. O sea, siempre las posibilidades van a ser más que las probabilidades. Las probabilidades pues ya nos llevan, ¿no?, a hechos más concurrentes y a situaciones que sí podrían acontecer debido, ¿no?, a una serie de situaciones o factores que están involucrados. Pero aclaro ese punto de forma somera. Una vez más, volvemos a señalar aquí. Este apoyo viene siendo para, suponemos, un apoyo político del bloque oriental, porque Irán está en ese bloque oriental, tiene de aliado a China, lo sabemos, tiene de aliado a Corea del Norte, lo sabemos, tiene de aliado obviamente a Rusia, lo sabemos, tiene de aliado a otros países que pertenecen a ese bloque en particular, que podríamos ir desmenuzando algunos de ellos que sí están de la línea de Irán, pero tienes otros muchos
que también tienen negocios con esos países dentro del BRICS que no están en la línea de Irán. O sea, el mundo normalmente es un crucigrama. Es bien difícil saber quién está contigo, quién está en contra de ti y hacia dónde se va a mover todo esto. Pero hay que recordar que tanto Rusia como Irán tienen un enemigo en común, Estados Unidos. Y que Estados Unidos tiene sanciones económicas contra ambos países, ¿no? Y que es una piedra en el zapato para los intereses de los gobernantes o los gobiernos de tanto de la Federación Rusa como de Irán. Así que estas cosas pues hay que evaluarlas porque como habíamos dicho muchas veces, y yo aquí aclaré una vez más, ¿no? Esa frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no es muy cierta, y busque usted de dónde surge la frase, y surge de un príncipe árabe que finalmente lo limpiaron con esa idea. Así que aquí nadie es amigo de nadie. Aquí lo hemos explicado tantísimas veces que las alianzas son por conveniencia y todas y cada una de las alianzas políticas o militares de la historia son ¿qué? Temporales. No duran por siempre. Es por un periodo específico dependiendo de las conveniencias de los países que se unen, varios, 3, 5, 10, 12. Fíjese usted que las alianzas de la Segunda Guerra Mundial se separaron muchas de ellas. Rusia salió de ese grupo. Desde que se acabó, desde que cayó Berlín, ha ido por su lado, Estados Unidos con sus aliados por el otro lado, y así puede buscar cada guerra, cada grupo de aliados y verá cómo las cosas cambian. El escenario cambia porque las necesidades cambian ante todos nosotros. Así que esta reunión allá en Asia Central a lo que nos lleva precisamente a acercamientos que hay sobre esto. Pero bueno, inclusive antes de empezar el programa tuve una comunicación con el ingeniero Orlando Pla, que viene en el segundo segmento, vía telefónica como todos los viernes, donde Orlando me indicaba que alegadamente, según el Times de India, el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Lavrov, había estado ¿cómo diríamos? Según publicó esto, porque esto no ha salido en la prensa rusa, eso se lo dio allá en India, había estado amenazando, ¿no? De manera indirecta, si así se puede decir, o de una manera un poco diplomática, a Israel si atacaba a Irán. Bueno, ¿quién va a salir a pelear por Irán en una gran guerra? Los chinos. No, China no se va a meter ahí. No se metió en Ucrania, que está más cerca. No, y hay otros intereses ahí. No se va a meter en Irán a pelear por ellos. ¿Por qué? ¿Para qué? Además que cuando usted tiene muchos ejércitos peleando, vamos a entender esto se aprendió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Usted tiene muchos, y de hecho se sabía antes, esto lo aprendieron con Alejandro Magno, que hizo un ejército que tenía diferentes tipos de tropas, como también hicieron otros grandes imperios, como el mismo imperio persa contra el que Alejandro Magno peleó. Cuando usted tiene demasiados grupos étnicos que no hablan la misma lengua, usted no puede coordinar operaciones. Es decir, usted no puede llevar a cabo, ¿no?, estrategias que puedan ser funcionales porque no tiene forma de comunicarse o comunicar los mandos. Si usted metiera, como se había mencionado el año pasado, a principios del año pasado, de que Corea podría enviar, Corea del Norte, soldados al frente de Ucrania, pues obviamente la debilidad de todo eso y la crítica era que los soldados de Corea del Norte no estaban acoplados con los soldados rusos, ni con los chechenes, y no hablaban el mismo idioma, ni tenían las mismas estratagemas o las mismas estrategias. Así que hubiera sido una carnicería, hubiera sido tirarle al pato, no, tirarle al pájaro, bien fácil. Por la misma manera, pues los chinos que vayan a pelear a Irán, eso es una imposibilidad. Eso son lo que se llaman ya imposibilidades. ¿Por qué? Porque no hay forma, manera de transportar tropas allí que van a pelear y van a entenderse que en mandarín van a hablar con el parsi. Aquellos hablan parsi, este mandarín, no, hombre, no seamos boludos. O sea, las cosas hay que verlas más allá. Usted tiene que buscar ejércitos que tengan información, conocimiento y forma de escritura, inclusive que sea compatible. La escritura china es una cosa y la que usan los persas son otra, o no lo sabía. Al igual que los árabes, usted tiene que encontrar un sinnúmero de cosas que puedan permitir la comunicación y coordinación de fuerzas armadas combinadas de diferentes países, que es lo que ha hecho la OTAN. Pero eso la OTAN, les guste que no les gusta, es que la organización militar más grande de la historia de la humanidad, la más grande, no hay nada más con el testigo, pero tienen unos vínculos en común para poder obviamente operar en conjunto. Por eso son todas esas maniobras, que de hecho Orlando va a estar hablando en el segundo segmento, las maniobras nucleares que está llevando a cabo, va a llevar a cabo la OTAN. Así que despertemos durmientes, las cosas no son fáciles. Estamos aquí definitivamente presentando una serie de escenarios que son difíciles y que cualquiera de ellos, si esta guerra escala aún más y entra directamente, no, Israel ataca puntos neurálgicos dentro de Irán, Irán decide contraatacar después de esto, ya estamos en una guerra. Olvídese del tío Peluca, ya estamos en una guerra a nivel oficial. Ya no hay que esperar a que él vuelva a cargar el misil o que cargue el rifle. No, ya estamos en una guerra a larga distancia, con misiles, con aviones, con drones, con barcos, con submarinos, con todo lo que usted quiera, allí en el Golfo Pérsico
y con la amenaza que se paralice casi la mitad de la producción petrolera del planeta. Y que usted sabe para dónde va el precio del combustible, para dónde va el precio de los derivados, para dónde va el precio de todo. Porque ya de por sí hay comprometido, ¿no? La guerra de Rusia con Ucrania, no solamente venta de gas ruso o de petróleo ruso a Europa o otras partes del mundo, donde está obviamente esas sanciones, sino que también eso ha afectado que la producción, por ejemplo, de abono, de fertilizantes que se hacen en Rusia, como los que se producen en Ucrania. Así que usted va a tener un sinnúmero de problemas porque muchos de esos fertilizantes se hacen derivados del petróleo, ¿entendemos? En las plantas químicas. Así que esto tiene un sinnúmero de ramificaciones. Esto no es tan simplista, no, tumbarle el turbante, un tiro, no, meter un bombazo acá. Eso es para gente que juega jueguitos de video, gente que no ha estudiado nada en su vida, no sabe dónde están parados. O sea, usted tiene que trascender y más profundo en el análisis y darse cuenta cuáles son las consecuencias, cómo va a afectar mi vida común, a mi familia, a mi país, a todos nosotros. Por eso la guerra no le conviene a nadie, las guerras a grandes escalas no convienen. Por eso se tratan de luchar por los cuerpos de inteligencia y los grupos estratégicos, se tratan de luchar lo que se llaman guerras de bajo impacto, guerras asimétricas, guerras que pueden ir desde sabotaje, desde espionaje hasta tantas cosas más. Y de hecho, hablando de espionaje, hay un sinnúmero de cosas, no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero definitivamente hay una serie de alertas que ha dado los servicios de inteligencia de Gran Bretaña, ¿no? De Reino Unido, específicamente el MI5, no estoy hablando ahora de MI6, sino el MI5, que es algo parecido al FBI. Allá, recuerde que ellos tienen MI5, tienen Scotland Yard, la policía, tienen MI6, que es como una cosa parecida a la CIA. Hay diferentes cuerpos de inteligencia dependiendo, ¿no? Lo que estén cubriendo o los métodos que utilicen. Dicho eso, pues bueno, lo que ha pasado es lo siguiente. Según la inteligencia de la MI5 británica, ha indicado de que Al-Qaeda, Al-Qaeda, y Daesh es ISIS, el Estado Islámico, y Al-Qaeda, que todos conocemos, fundado por Osama Bin Laden a nivel oficial, dicen otros que la fundación fue otro, pero bueno, vamos a dejar ahí a Osama Bin Laden como niño símbolo del terrorismo en algún momento de la historia, de que están obviamente resurgiendo y que las metas o, digamos nosotros, los blancos que van a ser escogidos durante el próximo año 2025 va a ser Europa. Según la inteligencia británica, ¿no? Y esto es bien importante que le demos cabeza, ¿no? Ken McCallum es el director del MI5 allá en Gran Bretaña. Y lo que ha dicho precisamente es que ellos han dedicado en los últimos tiempos la tercera parte de todas sus investigaciones a grupos terroristas que están operativos dentro de Gran Bretaña, dentro de Reino Unido, que incluye obviamente Irlanda del Norte, Escocia, etcétera, etcétera, y que a la misma vez incluye zonas de Europa. Y la información que ellos tienen es que estas organizaciones se están reagrupando y que aparentemente el próximo año empezará una ola de ataques terroristas contra Europa. Y esto es preocupante. También han indicado la relación, no únicamente de estos dos grupos, aparte, estos dos grupos operan aparte de Irán, aparte de Kurds, pero a la misma vez también han señalado al GRU, por ejemplo, ruso, ¿no? El GRU ruso y su relación con Irán, y de cómo el GRU ruso, desde el punto de vista del MI5 y otras informaciones de otros grupos de vigilancia, han estado creando el caos en Gran Bretaña, han estado involucrados en una serie de operaciones que ellos dicen que son parte del terrorismo y que hay una alianza, según dice la inteligencia británica, con los iraníes. Nuevamente, hemos visto la reunión entre el presidente de Irán y Vladimir Putin, hemos visto las expresiones que ha hecho Lavrov, alegadamente a través del Times de India, hemos también escuchado lo que este señor está diciendo e incluso lo que dijo el director del FBI en febrero pasado, Christopher Wray. Christopher Wray estuvo hablando nuevamente de los ataques cibernéticos, del ciberespacio, del GRU, nuevamente el GRU ruso, interviniendo en Estados Unidos con ataques sistemáticos a todas las redes que puedan tener tanto el gobierno como industrias sensibles dentro del aparato de los Estados Unidos, y el aparato va desde los gobiernos hasta lo militar, hasta lo económico, y nuevamente relacionan por otro lado otras actividades directamente con Irán. O sea, esto es muy extenso, no va a dar tiempo para eso, por ende, lo voy a dejar ahí, lo voy a extender más adelante, probablemente le voy a dar un seguimiento a esto el miércoles, Pensando en Voz Alta, dando más datos, dando puntos específicos sobre esta operación que se está llevando y que alegadamente ellos están descubriendo. De hecho, había dicho el director del FBI, si hacemos memoria, Ray, había dicho que allá en marzo, ellos habían, entre febrero y marzo, habían desactivado más de 1000 routers que estaban siendo utilizados por la inteligencia rusa contra Estados Unidos, más de 1000. Entre otras cosas más. Pero bueno, eso vamos a hablar el miércoles. Vamos a pasar ahora aquí a dejar el primer segmento por un momento. Aquí recuerde que el compañero, el webmaster Carlos Figueroa, le da un corte a todo esto para que ustedes entonces puedan llegar
a la segunda parte. Los amigos de YouTube que ven esto diferido, pues ya sabe usted, aquí busca la segunda parte en YouTube. Acá los amigos de Facebook pues se mantienen conectados conmigo, porque en un momento estará acá con nosotros el ingeniero Orlando Placa, yo con un poquito de agua con la venia de ustedes, y aquí damos el corte para la segunda parte de La Otra Realidad.